Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva y vamos a seguir hoy hablando sobre educación, ese gran reto. En los programas anteriores hemos visto información relacionada con la situación del retorno a las escuelas, pero nos surge la pregunta, ¿en qué dirección camina la educación en Guatemala? Prácticamente podemos decir que está en un círculo vicioso que no va para ningún lado. La realidad nacional es que desde el gobierno del señor presidente Juan José Arévalo, el presidente de la educación, ningún gobierno se ha preocupado por hacer de la educación una prioridad, ni entender su valor como el único y sólido motor del desarrollo. ¿Cuál es el resultado? El mayor analfabetismo de América, el mayor retraso en gramática y comprensión matemática, cociente intelectual promedio de 40, el peor de Latinoamérica. Nuestras universidades, ni públicas ni privadas, aparecen en los rankings regionales ni mundiales. Somos campeones del subdesarrollo, la migración ilegal. Debiendo de haber invertido un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto en educación, Guatemala apenas invierte el 2.8%, el más bajo de la región. Obviamente el más bajo probablemente de toda América Latina. Irónicamente, cuando vemos los presupuestos de la nación, vemos que el Ministerio de Educación es casi el 20% del total de ese presupuesto nacional. Y lo digo irónicamente, cuando vemos acá nosotros la evolución del presupuesto de los últimos años, observamos pues cómo ha ido subiendo del 2013 hasta el 2020 y observamos pues que en el 2020 eran 16,000 millones y esto pues sigue subiendo, pero eso suena bien en los números. Lo triste de esto es decir, ¿y a dónde se invierte? Desafortunadamente, esto va a morir en esos pactos colectivos leoninos, sin contraparte en calidad educativa. Y queremos ser muy claros, no estamos en contra del debido reconocimiento al magisterio nacional, porque la piedra fundamental de la educación es el maestro, pero eso sí, el maestro que verdaderamente está capacitado, formado, que verdaderamente contribuye a la educación. Cuando los pactos colectivos se vuelven únicamente instrumentos clientelares y políticos, como ha venido sucediendo en Guatemala, pues resulta en que la educación prácticamente absorbe toda la planilla, el presupuesto, y queda muy poco para infraestructura, muy poco para verdaderamente mejorar el rendimiento académico de nuestros niños. Eso tiene que terminar. Ya el Banco Mundial habla muy bien de pobreza del aprendizaje. ¿Qué es pobreza del aprendizaje? Cuando los estudiantes de primaria no son capaces de leer ni de entender un texto sencillo para su edad. Desde ahí ya empieza el problema. Obviamente, en Guatemala, 7 de cada 10 niños están en esa posición al llegar al 6º grado. Y es más, estaban antes de que viniera la pandemia. El problema viene desde los primeros años de la educación primaria. En un estudio realizado por el Ministerio de Educación, Mineduc, refiere que solo 1 de cada 10 estudiantes alcanza fluidez lectora y comprende lo que lee al terminar el 1er grado. Y recalco de nuevo, esto es una realidad nacional antes de que apareciera la pandemia. Como bien mencionaba en otros estudios que se han demostrado, pues el atraso en la educación que tenemos en Guatemala es histórico. Desde el presidente Arévalo para acá, políticas totalmente erráticas, sin continuidad, políticas que no van a buscar la calidad educativa.
Y ya en ese triste, lúgubre escenario nos aparece en la pantalla mundial, pues, el coronavirus. Esta pandemia que originada en Wuhan, China, prácticamente cubrió el mundo entero y llevó a hacer cambios radicales en nuestros sistemas de vida. Ya hemos visto nosotros que el 91% de la población estudiantil mundial se vio afectada por la pandemia. Hubo que suspender en forma global las clases presenciales. Pues básicamente hubo que retirarse de las aulas quedaron vacías y por lo tanto millones de niñas, niños y jóvenes del mundo quedaron confinados en sus casas y las grandes brechas del acceso a la educación se hicieron aún más amplias. Esto acompañado obviamente de otros problemas como separar a los niños de sus grupos sociales, aislarlos, enfrentarlos con problemas psicológicos, con falta de adaptación. Enfrentar a las familias a situaciones inesperadas en las cuales los padres tampoco estaban preparados para recibir a sus niños en sus hogares, estar con ellos todo el día, porque también tenían que trabajar. Guatemala no estaba preparada para lo presencial. Es obvio que nuestras escuelas antes de la pandemia estaban en ruinas. Ahora, obviamente, aún menos para migrar de lo presencial a lo virtual. Al permanecer los centros educativos cerrados por un periodo de 13 meses, el promedio de años de estudio de los guatemaltecos, de acuerdo al Banco Mundial, pasaría de 6.3 a 4.8 años, lo que verdaderamente es un análisis que en una simulación destaca un impacto enorme sobre el atraso que nos da el desarrollo educativo de los niños guatemaltecos. Obviamente, cuando después de 27 meses sin clases presenciales, los niños comienzan a llegar a las escuelas, pues vamos a encontrar un escenario complicado. Y la primera pregunta que nos surge a nosotros es decir, a ver, pasaron 27 meses, las escuelas ya estaban en ruinas, ya estaban muy malas. ¿Se hizo algo en esos 27 meses para verdaderamente lograr que las escuelas fueran remozadas, fueran actualizadas, o simplemente se siguió el proceso de decadencia sin hacer absolutamente nada para cambiarla? Desafortunadamente, los datos que hemos encontrado en los medios, los datos que reportan las diferentes entidades, nos dicen de que las escuelas fueron dejadas en abandono. Las que ya estaban destruidas prácticamente se siguieron destruyendo. Tuvimos acá una entrevista con el licenciado José Vicente Moreno, quien fue viceministro de Educación. Y yo les quiero compartir una cápsula rápida de lo que él nos dijo al respecto de esta realidad en nuestro programa anterior. Escuchemos lo que dice el licenciado Moreno. Analizando la coyuntura actual, en donde el regresar a clases necesita garantizar ciertas condiciones, como por ejemplo un buen lavado de manos para evitar que haya más contagios o para evitar que la enfermedad se propague. En este momento, y quisiera de veras poder equivocarme, no creo que estemos en unas condiciones óptimas para el retorno a la escuela. Es muy claro el licenciado Moreno cuando enfáticamente nos señala que definitivamente no existen las condiciones necesarias para que nuestros estudiantes retornen a las clases presenciales. Por otro lado, también entrevistamos recientemente a la licenciada Diana Brown preguntándole que si es posible o no recuperar el rezago que el hecho de haber estado 27 meses fuera de las aulas y retornar a unas aulas desastrosas
que si es posible para nuestros estudiantes recuperar ese tiempo perdido. Entonces, escuchemos lo que nos señala la licenciada Diana Brown. ¿Cree usted que es posible recuperar el rezago que estas etapas de educación alejada de las aulas ha dejado en nuestros estudiantes, no solo a nivel privado, sino que a nivel nacional? Muchas gracias por esa pregunta, una pregunta profunda que abarca muchos aspectos. Es compleja la pregunta y igualmente compleja la respuesta, pero vamos a llegar al grano del asunto. Realmente la persona humana es flexible, comprensible, entiende, cuando quiere aprende, cuando ya su ambiente socioemocional es positivo, puede aprender. Ahora bien, importante saber hasta dónde se llegó el aprendizaje durante estos meses de rezago, de esos meses de encierro, esos meses de cambio de metodologías. Hay que establecer dónde está el alumnado y desde ahí se arranca hacia dónde se quiere recuperar, pero es importante tener otro tipo de metas. No vamos a tener un aprendizaje tradicional como veníamos antes del 2020. Ahora, una de las lecciones más grandes de que nos dio la pandemia es que tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué debe de ser la finalidad de nuestra educación? Es el desarrollo de pensamiento crítico, de destrezas, trabajo en equipo. Bueno, podemos hablar horas de eso. Entonces, para llegar a eso, hay que cambiar currículo, hay que cambiar metodologías y hay que reenfocar cómo los docentes están en el aula con los alumnos. Respuesta a su pregunta, sí se puede. Sí se puede. La visión de la licenciada Brown es que obviamente en una forma teórica podemos pensar que con motivación podemos recobrar ese tiempo perdido. Sin embargo, todos sabemos de que entre lo que uno quiere hacer y lo que puede hacer hay una gran diferencia y desafortunadamente gran parte de esa diferencia está relacionada con la disponibilidad de recursos. Cuando vamos a recobrar el tiempo en escuelas que se están cayendo, ahora que entra el invierno y prácticamente no tienen techos, cuando las escuelas no tienen agua, no tienen pisos, no tienen infraestructuras, no tienen baños, pues obviamente la tarea que enfrentan nuestros jóvenes, niños, niñas, es titánica. Pero también invitamos a este programa a una persona que ha estado muy relacionada con la educación, tanto en el área privada como actualmente desde el organismo legislativo, para que ella, en cumplimiento de su labor de fiscalización que le corresponde por su alta función en el Congreso, nos pueda comentar también sobre este tema y nos pueda dar su punto de vista sobre qué encuentra en las escuelas, cuál es su visión de si los cambios se pueden hacer, si debemos retornar a clases o no, y en su opinión, cuáles son entonces los cambios más importantes, fundamentales y permanentes que pudiéramos hacer en educación. Le doy la bienvenida a la magíster licenciada Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo. Ella es diputada al Congreso de la República de Guatemala, exgobernadora del Departamento de Guatemala. En el 2020 presidió la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. En el 2021 fue electa como segunda vicepresidente de Junta Directiva y en este periodo ha sido integrante de las comisiones de Derechos Humanos, Finanzas Públicas y Moneda, Economía y Comercio Exterior, Vivienda, Legislación y Puntos Constitucionales. Bienvenida, licenciada, a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar con usted en este programa y realmente espero que podamos compartir todo el trabajo que se ha hecho desde el Congreso en beneficio de los niños.
Pues el tema específico es que ahora, después de 27 meses de estar fuera de las aulas, pues estamos regresando nosotros a reiniciar lo presencial en las escuelas. Sin embargo, nos han contado, nos han informado, pues que muchas escuelas están en mal estado. Se habla de más del 60% de escuelas en mal estado, muchas sin agua, lo cual hace pues que las condiciones sean muy malas para los estudiantes. Como sabemos que usted en su labor de fiscalización en el Congreso ha hecho visitas, ¿qué ha encontrado en sus visitas de fiscalización, licenciada? Quiero contarle que aún antes de la pandemia y la preocupación que se tenía cuando llegamos al Congreso fue precisamente las escuelas. Y nos habíamos propuesto hacer un trabajo que directamente afectara a la escuela y al niño, porque esto, en la escuela, la comunidad educativa, la escuela, los maestros y los padres de familia han sido los grandes olvidados desde hace 40 años, doctor. Entonces empezamos a hacer las visitas antes de la pandemia y ahí nos pudimos dar cuenta de las grandes fallas que tiene nuestro sistema educativo en cuanto a las aulas. Los ministros hablan mucho de calidad educativa, pero la calidad educativa debe empezar en el aula. No hay escritorios, los niños están hacinados, no tienen espacios específicos para guardar sus materiales, no tienen los baños, dan vergüenza. En ese momento estaban dándoles el almuerzo dentro de la escuela y el maestro tenía que salir a cocinar porque no hay quien les cocine. No tenían platos, no tenían ollas, no, carecen de todo, doctor. Entonces empezamos a hacer el trabajo cuando vino la pandemia. Al momento de la pandemia, el Congreso pues hizo un trabajo con el acuerdo, con el decreto 20 de 2020 y se dejaron 109 millones de quetzales para remozar escuelas. En ese momento yo dije, puchica, con eso arreglamos todas las escuelas. Quiero contarle que después de toda la fiscalización y trabajo que se hizo, solo 39 escuelas pudieron ser remozadas con los 109 millones. Y esto es porque a las escuelas hubo que cambiarles todo. Sistema eléctrico, sistema de agua, puertas, ventanas, el piso, se tuvieron que hacer de nuevo. Y esto nos llevó a darnos cuenta que ese es el estado de la mayor parte de las escuelas de este país. Tenemos, como les repito, 40 años de abandono. No tienen, para poder regresar, tendríamos por lo menos que tener datos mínimos y todavía no los tenemos. Necesitamos agua, necesitamos baño, necesitamos techo y eso como para empezar. Entonces estamos hablando de varios miles de millones de quetzales. En esas condiciones que usted ha encontrado, ¿es conveniente que los niños regresen a las aulas teniendo pues tan pocas condiciones? Mire, yo lo que pienso es que deben regresar ya todos a las aulas. ¿Y esto por qué? Porque la pandemia, doctor, ya realmente es pasado. A todos nos va a dar en algún momento COVID, pero está dando como una gripe muy leve. Pero el daño que se está haciendo a la educación y al sistema, ahorita se calcula en 10 años de atraso. Si nosotros continuamos este año con las famosas burbujas, y voy a hacer un paréntesis, me da mucho miedo que COVID venga a hacer lo del terremoto del 76. Si usted se acuerda, doctor, antes del terremoto teníamos jornadas dobles en todas las instituciones educativas. A partir del terremoto se hizo la jornada matutina y vespertina porque se dijo que se iban a acondicionar las escuelas dañadas para poder regresar. Nunca se regresó. Y actualmente se está trabajando en base a burbujas. 2 días a la semana están yendo los niños, unos lunes y miércoles y otros martes y jueves. Mi temor, doctor, es que esto se vaya a convertir en la forma de trabajar de las escuelas. Guatemala ya de por sí tiene un horario y una agenda muy pobre para lo que los niños necesitan en educación.
Hoy el retraso, repito, es de 10 años. Y si nosotros no regresamos ya a las aulas en un horario normal, no lo vamos a hacer nunca, porque el ministerio no tiene ni la capacidad ni la intención de arreglar las escuelas. A los establecimientos privados se les piden unos protocolos de bioseguridad, que por eso muchos colegios no han podido regresar, porque son acciones que no pueden cumplirse. Si trasladamos esos protocolos a las escuelas privadas, a las escuelas públicas, ninguna escuela va a cumplir. Por tanto, si estamos listos, yo le diría que hace 40 años no estamos listos. Pero en este momento es urgente que los niños regresen a las aulas. Es urgente que el proceso educativo dé inicio y que realmente se prepare a nuestros niños. Hoy va a entrar un niño a 3er grado primaria sin saber leer y escribir. Va a entrar un joven a cuarto bachillerato o cuarto diversificado sin haber pasado los básicos. Estamos dejando unas lagunas enormes en el conocimiento. Así que si su pregunta es, ¿deben de regresar? Yo creo que sí, doctor. Yo creo que aunque no tengamos las condiciones, porque nunca las han tenido, es necesario que se plantee la necesidad de regresar a los niños a las aulas. Muchísimas gracias, licenciada. Obviamente, como usted habla, nosotros decíamos al principio del programa, nuestro rezago es histórico. Hemos venido sin una política educativa por mucho tiempo. Pero para finalizar nuestra entrevista, en su opinión, ¿cuáles serían las medidas determinantes para radicalmente cambiar la política educativa de Guatemala y realmente darle una oportunidad a nuestros niños? Porque todo esto que se hace, que son parches, usted menciona 10 años de atraso ahora con la pandemia, por lo menos, más lo que ya veníamos atrasados. ¿Cuáles serían las medidas verdaderamente determinantes para cambiar, licenciado? Mire, en primer lugar, doctor, yo creo que se debe de tener claro que un país educado puede desarrollarse. Mientras la educación en nuestro país siga como está, nosotros vamos a seguir siendo el último país de Latinoamérica. Por otro lado, yo sí creo que las medidas son políticas. Quien esté al frente del Ejecutivo debe tener la educación como prioridad. Y le voy a explicar por qué. Con toda esta fiscalización que se hizo de las remozamiento de escuelas, en una de las reuniones que tuvimos con el viceministro de Construcción, de edificios escolares, todos los años, desde hace más de 20 años, quedan de 50 a 60 millones de quetzales en el presupuesto general de la nación para remozar escuelas. Ese dinero en diciembre se va al fondo común porque no lo utilizan. Entonces, si no hay una política real del Estado de mejorar las escuelas, no vamos a salir nunca adelante. Las medidas, todas ellas tienen que ser enfocadas a la escuela y al niño. La ley de educación es muy clara y dice que el centro del sistema educativo es el niño, pero a quien menos le llegan todas las ventajas o todo lo que debe de llegar del Ministerio de Educación es al niño. Se deben revisar los pactos colectivos. En cuanto a prebendas que dentro del pacto colectivo van, como por ejemplo el programa PADEC, que es un programa que se hizo desde hace 12 años con la Universidad de San Carlos para poder actualizar docentes en servicio y que hasta la fecha no ha sido evaluado. Otro es la educación inicial, que también es un negocio con la Universidad de San Carlos. Cuando se quitó las normales, se pasaron el bachillerato por educación y todos los jóvenes a las universidades. Y todo ese dinero, que son más de 1,000 millones de quetzales que se le ha entregado a la Universidad de San Carlos, no han beneficiado en nada a la educación del país. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda del gasto que se tiene en el ministerio e invertir todo ese dinero directamente a las escuelas. Que el beneficiado de todo esto sea el niño y la educación del país. Porque si seguimos con los pactos colectivos leoninos, en este último se protege el seguro escolar. Son 360 millones al año, doctor,
que podrían estar siendo invertidos en agua potable, que eso quiere decir seguridad y bioseguridad en las escuelas. Mucho que hacer, sí, pero primero, doctor, se tiene que tener claro y un deseo político de que las escuelas sean prioridad para Guatemala. Agradecemos a la señora diputada, la licenciada de Palomo. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Educación y salud deben ser las máximas prioridades del país. La inversión efectiva en educación dedicada a infraestructura física y de materiales educativos debe incrementarse hasta alcanzar los niveles necesarios para un gran cambio educativo real. Los fondos no deben ir dedicados a insaciables pactos colectivos clientelares sin resultados medibles en mejoramiento de la calidad educativa. No estamos en contra del debido reconocimiento a los maestros de Guatemala. Estamos en contra del derroche, del abuso y del no reflejarse esta enorme inversión que absorbe prácticamente el presupuesto del ministerio y que se va únicamente en salarios sin resultados positivos para nuestros niños. Es fundamental mejorar el acceso a la conectividad para todos los hogares, porque lo digital va a estar, es el futuro. Los estudiantes tienen que tener acceso a dispositivos, a computadoras, para que realmente puedan usar esa conectividad. Hay que desarrollar e implementar un plan de banda ancha que permita mejorar la oferta de servicios de Internet en cantidad y calidad para todos los guatemaltecos. Modernizar y ampliar la capacidad de la oferta de servicios de telecomunicaciones y de Internet de manera específica. La era digital está acá, no se va a ir. Y finalmente, hay que erradicar la corrupción de la educación. Y con la educación vamos a erradicar la corrupción. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Acción Positiva.